Bueno, primero, buenas tardes con todos por reunirnos y acompañarnos en el día de hoy. Como saben, nosotros como ICOS 360 tenemos webinars gratuitos todos los meses. El webinar del día de hoy tiene un plus diferente. ¿Por qué? Porque este es un webinar conjunto que lo vamos a hacer o se va a desarrollar con Muñoz Roman, compañía y abogados. El webinar del día de hoy tiene el tema de crea tu compañía y hazla sostenible, en donde les vamos a dar las claves legales y ambientales. De parte de Muñoz Roman y Abogados, el día de hoy nos va a acompañar la doctora Lorena Gaibor, que es doctora en jurisprudencia, abogada y licenciada en ciencias públicas. Y de parte de ICO 60, me tienen a mí, Sofía Zambrano, que soy ingeniera en recursos naturales y ambiente. Les recordamos de qué se va a tratar el webinar del día de hoy, de crea tu compañía y hazla sostenible, claves legales y ambientales. Si tienen algunas preguntas o dudas, por favor, los vamos a responder al final cuando ya se terminen en la presentación, así que pueden dejar su pregunta en el chat y iremos leyendo como la vayan dejando. Doctora Lorena, puede seguir con la presentación. Gracias, ingeniera. Buenas tardes con todos. No sé si podemos poner esto en formato presentación, por favor. Perfecto. Como ven en la pantalla, en Ecuador, la ley de compañías, desde su codificación en 1999, ha sufrido o ha tenido 25 reformas a la fecha. Es decir, en Ecuador, la ley de compañías es la normativa que rige la constitución, funcionamiento, modificación y extensión de las sociedades mercantiles y no es un texto estático. A lo largo de su historia ha experimentado un dinamismo significativo, adaptándose a los cambios económicos, sociales y jurídicos del país. Y es aquí precisamente donde reside un punto de vital importancia. 25 ocasiones en las que el marco legal que define las reglas del juego empresarial ha sido modificado. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que lo que era válido y aplicable hace unos años, incluso hace unos meses, podría no serlo hoy. Estas reformas han abarcado una amplia gama de aspectos, desde los requisitos para la constitución de una compañía, pasando por las obligaciones de los administradores, las normas sobre las juntas generales, los procedimientos de aumento o reducción de capital, hasta las causales de disolución y liquidación. Cada una de estas modificaciones introduce nuevas obligaciones, establece diferentes procedimientos y en muchos casos exige una comprensión profunda de la interacción entre la ley principal y sus reformas. Ignorar estos cambios puede acarrear consecuencias significativas para su compañía, desde sanciones económicas hasta la invalidez de algunos actos societarios. Por ello, navegar por el complejo y cambiante panorama del derecho societario ecuatoriano sin el apoyo legal y contable adecuado es un riesgo innecesario. En conclusión, es indispensable contar con una asesoría integral que va más allá de la misma aplicación de la ley. Como ustedes saben, en temas de compañías, en temas societarios, existen maestrías completas que regulan estos procedimientos o que estudian. El día de hoy vamos a hacer un breve análisis y vamos a comenzar con algunos conceptos importantes. Por favor, Sofi, si podemos cambiar a la siguiente lámina. En términos generales, en Ecuador, el término compañía se refiere a una asociación de dos o más personas que unen sus capitales o industrias para emprender en operaciones mercantiles y participar en los beneficios y en algunas ocasiones pérdidas que resulten. Esta definición amplia pero esencial abarca diversas formas jurídicas que nuestra ley de compañía reconoce, como por ejemplo la sociedad anónima, la compañía de responsabilidad limitada, la asociación en comandita, entre otros. Todas ellas comparten el objetivo común de desarrollar una actividad económica con ánimo de lucro. Ahora bien, dentro de este universo de compañías ha surgido en los últimos años una figura jurídica que va ganando relevancia por su agilidad y flexibilidad, que es la Sociedad por Acciones Simplificada, o como todos las conocemos como SAS. Las SAS, introducidas en Ecuador con el objetivo de simplificar la constitución y el funcionamiento de la empresa, presentan características distintas muy atractivas.
En primer lugar, puede constituirse incluso con un solo accionista, lo que a diferencia de otras formas societarias que exigen un mínimo de al menos dos socios. Su proceso de constitución, me refiero a las SAS, es notoriamente más ágil y menos costoso, pudiendo realizarse de manera electrónica. Además, las SAS ofrecen una gran flexibilidad en cuanto a la organización de su administración, permitiendo adaptar sus estatutos a las necesidades específicas de cada negocio. Esto se traduce en una menor rigidez en la toma de decisiones y en la gestión operativa, es decir, en la gestión del día a día. Otro aspecto importante de las SAS, por ejemplo, es que no existe un capital mínimo, como sí en otras compañías. En resumen, la SAS es una forma específica y moderna de compañía dentro del marco legal ecuatoriano, diseñada para facilitar el emprendimiento y la formalización de negocios gracias a su simplicidad en la constitución, flexibilidad en la administración y limitación de responsabilidades. Comprender la diferencia entre el concepto general de compañía y las particularidades de las SAS es crucial al momento de elegir la estructura jurídica más adecuada a sus necesidades. Es decir, como conclusión de estos conceptos es que cada necesidad, cada negocio que quiera constituirse en una compañía, de acuerdo a sus propias particularidades, puede optar por una de las compañías que vamos a ver más adelante o inclusive como una SAS. Vamos a la siguiente lámina entonces. Como dice la lámina, sin perjuicio de lo previsto en las normas especiales, dice la ley de compañías, existen 6 especies de sociedades mercantiles a saber. En la lámina presentada a ustedes, las compañías subrayadas o en negrillas son las más utilizadas en el marco ecuatoriano. Nuestra ley de compañías establece un marco legal diverso, diseñado para adaptarse a las distintas necesidades y características de los emprendimientos y negocios. En esencia, reconoce estos 6 tipos o clases principales de compañías, cada uno con sus propias particularidades en cuanto a constitución, responsabilidad de socios, gestión y otros aspectos relevantes. Vamos a comenzar con las compañías resaltadas, por ejemplo, la compañía de responsabilidad limitada o por sus iniciales C.Ltda. En este tipo, la responsabilidad de los socios se limita al monto de sus aportaciones al capital social. Su gestión se adapta bien a pequeñas y medianas empresas. Por lo general, el número de socios no puede ser inferior a 2 ni excederse de 15. Por otra parte, la sociedad anónima es otra forma muy utilizada en Ecuador, especialmente para proyectos de mayor envergadura. Su capital está dividido en acciones y la responsabilidad de los accionistas se limita al valor de sus acciones. Su estructura de gestión suele ser más compleja, con la existencia de una junta general de accionistas, un directorio, una gerencia, de acuerdo también a las necesidades de la organización. Y si bien aquí no está subrayado en negrillas, tenemos la compañía de economía mixta. Este tipo de compañía se caracteriza por la participación tanto del Estado, es decir, del sector público, como de capital privado en su formación y su gestión. Su objetivo principal suele ser la prestación de servicios públicos o la realización de actividades de interés social o económico para el país, combinando la eficiencia del sector privado con el interés público. Su régimen jurídico tiene particularidades específicas definidas en esta ley y en algunas leyes especiales. Finalmente, y como una figura más reciente y ágil, la acabamos de ver en la lámina anterior, tenemos a la Sociedad por Acciones Simplificada SAS. Como ya hemos mencionado en otras ocasiones, la SAS se caracteriza por su simplicidad en la constitución, incluso con un solo accionista, flexibilidad en la administración y limitación de la responsabilidad al capital aportado. Como pueden ver, cada uno de estos 6 tipos de compañías ofrece un marco legal distinto que impacta directamente en la forma en que se gestiona el negocio, la responsabilidad de los socios y los requisitos formales. La elección de la estructura jurídica adecuada no es una decisión trivial. Debe basarse en un análisis cuidadoso de las características del negocio, del número de socios, del capital inicial, los objetivos a largo plazo y la tolerancia al riesgo de los socios. Vamos con la siguiente lámina, por favor.
Es decir, para hacer un recuento, hemos visto cómo se ha reformado la ley, hemos analizado conceptos de la compañía, de las compañías, hemos enumerado brevemente los 6 tipos de compañías establecidos en la Ley de Compañías de Ecuador y vamos ahora a referirnos al objeto social. Em, de acuerdo a esta lámina, bueno, según la Ley de Compañías de Ecuador, el objeto social se define como la actividad o conjunto de actividades específicas que la compañía se propone desarrollar de manera principal y habitual. En otras palabras, es la razón de ser de la empresa, el giro de negocio al que se dedicará y la finalidad económica que persigue. La delimitación clara y precisa del objeto social es de vital importancia por varias razones. En primer lugar, define el marco legal dentro del cual la compañía puede actuar. Cualquier acto o contrato que realice la empresa y que esté fuera de su objeto social podría ser considerado nulo o generar responsabilidades para los administradores. En segundo lugar, el objeto social informa a terceros, que pueden ser clientes, proveedores, entidades financieras e incluso las autoridades de control, sobre la naturaleza del negocio de la compañía. Esto es crucial para establecer relaciones comerciales, obtener financiamiento y cumplir con las regulaciones sectoriales, según el caso. Además, el objeto social influye en las obligaciones fiscales y tributarias de la empresa, ya que ciertas actividades económicas están sujetas a regímenes impositivos específicos. Al momento de redactar el objeto social en los estatutos de la compañía, es fundamental tener en cuenta algunos aspectos claves. Debe ser lícito, es decir, no contravenir la ley, la moral o el orden público. Debe ser determinado, especificando con claridad las actividades a las que se dedicará la empresa, evitando términos vagos o ambiguos. Y, aunque puede ser amplio para permitir el desarrollo de las actividades conexas o complementarias, debe ser principal, identificando el núcleo del negocio. Es común incluir varias actividades dentro del objeto social, pero es recomendable establecer una actividad principal y otras secundarias o accesorias que estén directamente relacionadas con el principal. En resumen, el objeto social es la carta de presentación legal de su compañía, delimitando su campo de acción y sus responsabilidades. Una correcta definición del objeto social es un paso fundamental para evitar problemas legales futuros y asegurar el buen funcionamiento de la empresa. Vamos con la siguiente lámina, por favor. La misma ley de compañías del Ecuador, que nos hemos referido en las láminas anteriores, establece algunas prohibiciones de formación y funcionamiento. Están prohibidas, por ejemplo, aquellas compañías que tengan dentro de sus actividades cualquiera que sea contraria a la Constitución de la República del Ecuador y a la ley, por obvias razones, ¿no? Em, También están prohibidas las que no tengan objeto real y de lícita negociación. No puedo constituir, por ejemplo, una compañía para el cometimiento de delitos. Es obvio, está prohibido. Y una una importante igual, está prohibido las que no tengan esencia económica. Como ustedes saben, las compañías son personas jurídicas, distintas a todos nosotros que somos personas naturales. Estas personas jurídicas se dividen en dos grandes grupos. Las personas jurídicas sin fines de lucro, que se llaman fundaciones y corporaciones de acuerdo al Código Civil, y las fundaciones, y en este caso las personas jurídicas con fines de lucro, que son las compañías. Por eso, si yo quiero constituir una compañía sin fines de lucro, eso está prohibido, porque debería utilizar la otra figura entonces. En lo que se refiere a la competencia, la ley de compañías señala que el Estado promoverá la competencia en los mercados y, de ser el caso, sancionará a las que tiendan al monopolio, al abuso de posición de dominio de mercado, así como otras prácticas de competencia desleal. Si bien después de esto se ha regulado y tiene su propia ley de competencia con sus regulaciones, esto también es recogido en la ley de compañías. Vamos a la siguiente, por favor. Según nuestra ley de compañías, me refiero a la ley de compañías del Ecuador, el domicilio social se refiere al lugar donde la compañía establece su asiento principal para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. En términos sencillos, es la dirección legal de la empresa, el punto de referencia para las comunicaciones y notificaciones oficiales. La determinación del domicilio social
Es un requisito indispensable al momento de constituir una compañía y debe constar de manera explícita en sus estatutos. Su importancia radica en varios aspectos clave. En primer lugar, fija la jurisdicción legal a la que está sujeta la compañía. Esto determina por ejemplo, los tribunales competentes en caso de litigio y las leyes con aplicación territorial aplicables en ciertos aspectos. En segundo lugar, establece la ubicación para notificaciones legales y administrativas. Todas las comunicaciones oficiales de entidades gubernamentales, judiciales o de terceros se dirigirán a esta dirección. Es crucial que la compañía mantenga esta información actualizada y cuente con mecanismos para recibir y gestionar estas notificaciones de manera oportuna. Además, el domicilio social puede tener implicaciones fiscales a nivel local, dependiendo de ordenanzas municipales, por ejemplo, o tasas aplicables en la jurisdicción donde se encuentre registrada la compañía. Cualquier cambio de domicilio debe ser formalizado ante la Superintendencia de Compañías. En resumen, el domicilio social es la dirección legal de su compañía en Ecuador y un elemento crucial para la determinación de la jurisdicción, la recepción de notificaciones y el cumplimiento de obligaciones legales y fiscales. Elegir y mantener actualizado el domicilio social es una responsabilidad fundamental del buen funcionamiento de una compañía. Vamos a la siguiente, por favor. Ahora bien, hemos visto algunos aspectos como el domicilio, los conceptos, las clases de compañías. Vamos a ver ahora qué es esto de la razón social que nos dice la ley. La razón social cumple la función esencial de individualizar la compañía en el tráfico mercantil y ante las autoridades. La ley de compañía establece ciertos requisitos importantes al momento de su elección. Por ejemplo, originalidad. El nombre elegido no debe ser idéntico ni susceptible de confusión con el de otra compañía ya existente en el registro de sociedades. Es fundamental realizar una búsqueda previa de disponibilidad cuando uno va a constituir una compañía, ¿no? Otra de los requisitos se sugiere la claridad. El nombre debe ser lo suficientemente claro y distintivo para evitar confusiones. Indicaciones del tipo de la compañía. ¿A qué se refiere esto la ley? Con que la razón social debe ir acompañada de la indicación abreviada o completa del tipo de la compañía. ¿De qué se trata? Por ejemplo, pongo la compañía XXY, compañía de responsabilidad limitada o C.LTDA, o la misma compañía que puede llamarse XYA, que se llamará Sociedad Anónima o S.A, o la misma compañía, por ejemplo, en el caso de Oikos 360, que es Oikos 360 SAS. Podría ser también sociedad por acciones simplificadas. En resumen, la razón social y la denominación son la etiqueta legal de su compañía, diferenciándolo de otras entidades en el mercado. Elegir un nombre adecuado que cumpla con los requisitos legales y que sea distintivo es un paso crucial en el proceso de constitución. Vamos a la siguiente, por favor. El registro societario, habla la ley de compañías, es un registro público y obligatorio administrado por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Su principal objetivo es dar publicidad y certeza jurídica a la constitución, existencia, modificaciones y extinción de las compañías, legalmente obviamente establecidas en el país. En esencia, es el libro de vida de las empresas ecuatorianas. En este registro se inscribe una amplia gama de actos societarios, entre los cuales podemos destacar ahora la constitución de la compañía, desde la escritura pública o el acto de constitución hasta la aprobación por la superintendencia, los nombramientos y remoción de administradores y representantes legales, las reformas estatutarias, los aumentos o reducciones de capital, los procesos de fusión, escisión o transformación de compañía, la disolución y liquidación, los poderes otorgados. La existencia de este régimen público es crucial por varias razones. En primer lugar, otorga seguridad jurídica a las transacciones comerciales, ya que permite a cualquier interesado verificar la existencia legal de una compañía, quiénes son sus representantes y cuáles son sus estatutos vigentes. En segundo lugar, garantiza la transparencia en el ámbito empresarial, facilitando la supervisión y el control por parte de las autoridades y de los propios ciudadanos. Finalmente, estos registros públicos establecen la fecha a partir de la cual los actos inscritos son oponibles a terceros. Esto ya en un marco más judicial.
En resumen, el registro societario es un pilar fundamental del derecho societario ecuatoriano, proporcionando publicidad, seguridad jurídica y transparencia en la vida de las compañías. Vamos con la siguiente. Ahora hemos visto un poco ya cómo constituye una compañía, vamos a entrar ahora a algunas de las obligaciones de las compañías constituidas en Ecuador. Aquí voy a referirme brevemente a la Ley Orgánica para impulsar la economía violeta, publicada en enero del 2023. Esta ley reformó a la ley de compañías. ¿Se acuerdan? Al principio le habíamos puesto este montón. Este es un ejemplo de una de esas reformas del año 2023. Esta ley orgánica para impulsar la economía violeta buscaba o busca reducir las brechas de género en el ámbito económico, promoviendo la igualdad de oportunidades y empoderamiento de las mujeres en diversos sectores. En este contexto, la reforma a la ley de compañías se enfoca en facilitar la constitución y gestión de empresas lideradas o con una participación significativa de mujeres. Una de las reformas más relevantes se centra en establecer mecanismos preferenciales o simplificados donde las mujeres tengan una participación en los órganos de administración. Flexibiliza algunos requisitos. También esta reforma legal. Es crucial entender que esta reforma no crea un nuevo tipo de compañías, sino que introduce modificaciones a las ya existentes. Esta reforma representa, desde el punto de vista de quienes la propusieron, un avance significativo en la búsqueda de la equidad de género en el ámbito empresarial ecuatoriano. En resumen, a la ley de compañías, la reforma a la ley de compañías, a través de esta ley orgánica para impulsar la economía violeta, busca crear un entorno más favorable para las mujeres emprendedoras y para las empresas que promuevan estos temas de igualdad de género. Es fundamental estar al tanto de estos detalles específicos y de cómo se puede beneficiar a sus iniciativas empresariales. Vamos, por favor, a la siguiente lámina. Hemos visto las obligaciones introducidas por la Ley Orgánica para impulsar la economía violeta respecto de los directorios y la conformación de mujeres, por ejemplo. Otras obligaciones, y esto es bien importante y hemos puesto mucho énfasis en nuestras redes sociales y en las asesorías de nuestros clientes, es que la Ley de Compañías establece unas obligaciones que deben cumplirse hasta el primer cuatrimestre de cada año. Es decir, hasta el último día del mes de abril de cada año, esto va a ser la próxima semana, en la que las compañías deberán presentar ante la Superintendencia de Compañías estados financieros. La lámina detalla las características de esta presentación, copias autorizadas del juego completo de los estados financieros, así como las memorias de informes, etcétera. Y una nómina, dice la ley, de los administradores y representantes legales. En este contexto y con esta introducción, vamos a ir a la siguiente lámina porque quiero mostrarles algunos datos. Esta es una captura de pantalla de la Superintendencia de Compañías que refleja todas las compañías, em, el funcionamiento de las compañías del año 2023. Esto, como dice la ley, en abril del siguiente año fue reportado hasta abril de 2024, ¿no es verdad? En la parte superior, arriba a la izquierda, vemos que hay un número que es 155.638. Esas son las compañías activas en el año 2023. Y el siguiente número, que es 124.246, son únicamente las compañías que cumplieron con la presentación de balances. Es decir, estas 31.000, aquí se detallan más o menos 31.000 compañías que no cumplieron sus obligaciones. El efecto del no cumplimiento es una multa que la superintendencia aplica a la compañía eh, y si, es decir, inicia un proceso, si la compañía no puede justificar el por qué no cumplió la ley, que era presentar sus estados financieros y estas nóminas, automáticamente va a generarse esta multa. Por eso es importante contar con asesorías y los estados financieros. Para los participantes que todavía no han presentado, estamos a tiempo, tenemos hasta el último día de abril. Esto respecto del 2023. Vamos a la siguiente lámina, es más eh, preocupante aún. Este es un corte a la semana pasada de la superintendencia. Recordemos que la obligación de presentar los estados financieros es hasta el último día de abril.
del 2025 para el periodo 2024. Pues bien, para todas las compañías del 2020, en 2024 existieron 169.738 compañías activas. Hasta la semana pasada, que ya estamos en abril, es decir, un poco más de mediados de abril, únicamente 19.000, es decir, 19.000 de las casi 170.000 han presentado sus balances. Es decir, que tenemos más o menos 149.000 compañías que están pendientes de presentación de sus obligaciones legales. Es por eso que si se decide constituir una compañía, se debe estar debidamente asesorado y al tanto de todas las obligaciones. Hasta aquí mi intervención respecto de la constitución de las compañías, de algunas de sus obligaciones principales y cualquier cosa. Contestamos las preguntas en caso de existirlas al final de la charla. Le doy la palabra entonces, le cedo la palabra a la ingeniera Zambrano. Adelante, Sofía. Un segundito, por favor. Ahí sí. Como ya vimos en la primera parte de todo este webinar, vimos que para crear una compañía debemos cumplir ciertos aspectos legales. Una vez que ustedes han creado su compañía, han visto de qué tipo de compañía van a ser, la actividad que van a realizar, entonces no dejemos a un lado. Si ya mi compañía tiene un checklist y tiene todo listo en la parte legal, no dejemos de lado la parte ambiental. En Ecuador, ¿qué es lo primero que una compañía, cualquier empresa, proyecto, obra o actividad debe tener para estar en línea o estar de acorde al cumplimiento ambiental? Tenemos que empezar con la regularización ambiental. ¿Qué es la regularización ambiental? Es el proceso un segundito, ya, ahí sí. La regularización ambiental es el proceso que tiene como objeto obtener la autorización ambiental para ejecutar los proyectos, obras o actividades que puedan generar un impacto, un riesgo ambiental y de las actividades complementarias que se derivan de esta. ¿Qué es básicamente la regularización ambiental? Es el permiso que te da el Ministerio de Ambiente y que te dice, está bien, tu compañía, tu empresa o cualquier proyecto, obra, actividad que estás ejecutando está de acuerdo, está cumpliendo la normativa ambiental vigente que tenemos en Ecuador. El proceso de regularización ambiental hace muchos años, esto ha ido cambiando, ¿no? Conforme ha avanzado, conforme las normativas han avanzado, antes se llamaba el SUMA, el Sistema Único de Manejo Ambiental, y se realizaba de manera presencial. Actualmente, hace unos 5 años, ya existe el SUYA, que es el Sistema Único de Información Ambiental, y es ahí donde se va a realizar todo este tema de la regularización ambiental. Es la plataforma que tiene el Ministerio de Ambiente en donde tú vas a ingresar tu información y vas a poder obtener tu permiso ambiental. Este tema de obtener tu permiso ambiental en la plataforma suya se puede realizar en línea y es la aplicación web que se ha desarrollado, ¿no? ¿Para qué? Para la gestión de los trámites, los proyectos, también están encaminados los temas del control, el registro y el mantenimiento y la preservación de toda la información ambiental y de los proyectos ambientales y de los permisos ambientales que existen en Ecuador. Si tú como consultor en este tema o como la parte ambiental necesitas saber si una empresa tiene su regularización ambiental, puedes ir al suya y con el RUC de la empresa puedes ver qué tipo de permiso ambiental tiene esa empresa o si tiene o no tiene un permiso ambiental. De parte de como dueño de una compañía, es ahí donde yo voy a dejar toda la información ambiental que necesito para obtener mi permiso. ¿Cuáles los beneficios o por qué se ha implementado este tema de realizar el permiso ambiental? Primero, aumentar la satisfacción del cliente. Como vemos, ahorita el tema ambiental está en auge, ¿no? Consumidores, inversionistas están tomando un mayor énfasis o teniendo o dándole una mayor prioridad a aquellas empresas que tienen su permiso ambiental, que están regularizados o que han medido su huella de carbono o que han implementado buenas prácticas ambientales dentro de sus actividades diarias. Se solucionan los problemas ambientales y promueve la mejora continua en todos los procesos productivos y de servicios de la organización, ya sea pública o privada. Puedes obtener ecoetiquetas para productos, ventajas competitivas, mejores oportunidades de entradas a mercados internacionales y, ¿qué es lo más importante? Que con la regularización ambiental, con obtener tu permiso ambiental, estás mitigando la contaminación ambiental. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero me puedes decir cómo yo sé qué tipo de permiso ambiental, o sea, si yo soy una compañía A, Y, Z, ¿cómo voy a saber qué tipo de permiso ambiental debo tramitar? La clasificación o qué tipo de permiso tú vas a tener está determinada por el suya al momento que tú vas a ingresar la información. ¿Qué información nos van a pedir? El nombre del proyecto,
un resumen del proyecto, nos van a decir si nuestro proyecto está ubicado en una zona rural, en una zona urbana, nos van a pedir las coordenadas de tu proyecto. ¿Por qué? De acuerdo a ciertas características, es que el sistema o el suya nos va a decir qué tipo de permiso ambiental. La primera característica que está considerada es la cercanía a áreas protegidas. ¿Qué tan cerca tu proyecto está dentro de una área protegida o si no está dentro de un área protegida? Va a ser la primera clave que les va a dar ellos indicaciones de qué tipo de permiso vas a tener, la actividad económica que tú realices y el potencial impacto de las actividades, ¿no? Tus actividades, ¿qué impactos están teniendo hacia el medio ambiente? Por eso se ha desarrollado un catálogo de actividades, ¿no? Para unificar estos procesos, a través del cual se asigna el tipo de permiso ambiental que un proyecto, una obra o actividad requiere. Básicamente es un listado que existe y se refleja el listado de los diferentes tipos de proyectos, obras o actividades que existen en el país en función del impacto ambiental y el riesgo ambiental generado en el ambiente, ¿no? Estos impactos van a ser impactos no significativos, bajos, medios y altos. Debemos tomar en cuenta que esto ya es un sistema estandarizado, ¿no? Así, cuando en un inicio la doctora Lorena nos decía que nosotros tenemos que decir cuál es el objeto de nuestra compañía, entonces esto va a ir acorde a lo que nosotros vamos a ingresar en el suyo. Si yo estoy diciendo que mi compañía como objeto social puse que vamos a dar consultoría ambiental, la misma información yo debo ponerla en el suyo, ¿no? En el momento que me diga qué tipo de actividad yo realizo, yo voy a decir que es actividades de consultoría ambiental, ¿no? Esto está codificado. Las mismas actividades que tenemos para ingresar al suya son las mismas actividades que vamos a tener en el SRI, ¿no? Podemos ver entonces, debemos ser conscientes que la misma información que yo puse para abrir mi compañía, que yo registré en el SRI, es la misma que debo realizar o que debo subir en la plataforma del suya. ¿Qué tipos de permisos ambientales tenemos? De acuerdo de que si nuestra actividad o nuestro proyecto está dentro de un área protegida, de acuerdo al tipo de actividad que tengo y cuáles son estos impactos, en Ecuador existen tres permisos ambientales que podemos tramitar, ¿no? Comenzamos con el certificado ambiental, el registro ambiental y la licencia ambiental. El primer permiso, que es el certificado ambiental, es un certificado básico, ¿no? Este es un documento que no es obligatorio, no tiene un costo por trámites ambientales y es otorgado por la autoridad ambiental competente a las actividades consideradas de impacto no significativo. Si mi actividad no implica un gran impacto al ambiente. Dentro de estos certificados ambientales tenemos una heladería, una empresa de servicios básicos, una empresa que solo se dedica al área contable, tenemos una construcción básica de una casa unifamiliar o de una construcción familiar máximo de 3 pisos, ¿no? Una vez que yo he ingresado mi información a la plataforma del suya, me dice que yo tengo un certificado ambiental que se me va a generar cuando yo suba esta información y he completado todo mi proceso para obtener el certificado. Primero, un manual de buenas prácticas ambientales. ¿Qué nos dice básicamente? Este manual nos da indicaciones de qué acciones yo debo seguir para cumplir con estas buenas prácticas ambientales. Por ejemplo, que mi local, mi negocio, mi proyecto o mi compañía tenga un sitio destinado para la separación de desechos, que serían los basureros con separación, ¿no? Que esté ahorrando luz, que haga campañas de sensibilización, de no desperdiciar el agua, de reciclaje, ¿no? Es una guía que nos va a decir qué actividades yo puedo implementar en mi empresa, en mi compañía, para cumplir con los estándares ambientales, ¿no? Nos va a dar un certificado de intersección, que es el documento que nos va a decir si mi proyecto, obra o actividad se encuentra dentro o no de un área protegida y como tal el certificado ambiental, ¿no? Que es válido hasta el cese del proyecto. El siguiente tema que tenemos es el registro ambiental. Este ya es un documento obligatorio y vas a pagar 180 por servicios ambientales, que puede variar dependiendo si tu proyecto o actividad hizo una remoción de vegetación. Dentro de los proyectos que serían o que tienen o que van a tener un registro ambiental, podemos tener hoteles, tenemos mecánicas, son aquellos proyectos que ya van a tener un bajo impacto al ambiente. Cuando nosotros subimos nuestra información a la plataforma del suya para obtener el permiso, que se nos va a generar un plan de manejo ambiental.
¿Qué es el plan de manejo ambiental? Son las actividades que nosotros proponemos que vamos a hacer para que nuestro proyecto no cause un impacto significativo en el ambiente. Por ejemplo, vamos a decir que tengo una construcción y en mi construcción voy a decir que voy a hacer separación de desechos. Si tengo una compañía con temas contables, ¿qué voy a decir en mi plan de manejo ambiental? Bueno, voy a separar la basura, va a venir una persona a recoger el tema de los residuos reciclables. Si yo manejo sustancias peligrosas, que van a haber un sitio adecuado para estas sustancias. Básicamente es una guía o un documento detallado que nos va a decir qué actividades yo propuse para cumplir y disminuir la contaminación ambiental, ¿no? También nos va a dar un certificado de intersección, que ya les dije que es que si mi proyecto es adentro o no de un área protegida. Y el registro ambiental, el permiso como tal, es válido hasta el cese del proyecto. Y finalmente tenemos una licencia ambiental. Este documento también es obligatorio y será otorgado por la autoridad ambiental para aquellas actividades que se consideran de mediano y alto impacto ambiental. ¿Qué actividades tenemos aquí? Ya son proyectos mucho más grandes que una heladería o una empresa de servicios, ¿no? Ya tenemos empresas manufactureras, construcción de hidroeléctricas, proyectos que tengan una función especial en Ecuador, como este tema de las petroleras, ¿no? ¿Qué me va a dar o el sistema de información ambiental? Cuando yo subo toda mi información para darme mi permiso, se me va a dar un plan de manejo ambiental, como les dije, la guía de las actividades que yo voy a tener que cumplir para disminuir mi impacto ambiental, el certificado de intersección y la licencia como tal. Ya sea el certificado, el registro y la licencia, todos estos permisos, cuando la autoridad ambiental o el suya te da tu permiso, debemos tomar en cuenta que este permiso no va a ser renovable. Una vez que tú tramites tu permiso, te va a servir hasta que ceses tu proyecto o hasta que se acabe, ¿no? Esto es lo que nosotros, la regularización ambiental o obtener nuestro permiso ambiental, es algo que sus compañías, las empresas, los proyectos o actividades tienen que hacerlo de manera obligatoria para cumplir la normativa ambiental. Pero una vez que mi empresa ha hecho todo el tema o ha tramitado su permiso, ha hecho todo el tema de control y seguimiento ambiental, ¿qué más falta? Aquí es una clave importante. Como ya les dije, actualmente el auge de aquellas empresas que tienen un impacto positivo, que se están enfocando en el ambiente, está siendo mejores vistos por inversores y por los consumidores. Entonces, cuando nosotros vamos más allá de lo que la normativa ambiental me pide, es ahí donde estamos ya hablando de qué significa ser una empresa sostenible. No, una empresa sostenible es la que tiene como objetivo mantener su rentabilidad protegiendo a las futuras generaciones. ¿Cumplí? Cumplí con el proceso de regularización ambiental, cumplí con lo que es obligatorio en la ley ecuatoriana, en la ley, en el Código Orgánico del Ambiente lo cumplí, pero mi empresa quiere ver más allá, ¿no? Entonces ahí es donde vienen las empresas sostenibles. El objetivo de una empresa sostenible es responder al triple impacto, ¿no? Es decir, vamos a fomentar un modelo económico que además vamos a buscar que este modelo sea rentable y que genere un impacto positivo tanto en la sociedad y en el medio ambiente. No solo todo es conseguir dinero, vemos ya los impactos que está teniendo el cambio climático, estos impactos, estos efectos que ya estamos viviendo, entonces es momento de ser visionarios, no cumplir con lo estrictamente legal, pero vamos más allá, ser una empresa sostenible. En este momento les voy a dar 5 pasos que tu empresa comience para iniciar con esto, o 5 pasos que tu empresa debe hacer para comenzar con el camino hacia la sostenibilidad. No, cumplimos con lo que es normal, con lo que debemos hacer, pero vamos más allá. Entonces, el primer paso que tenemos es realizar un diagnóstico en temas más importantes o hacer un análisis de materialidad. ¿Qué es esto? Un estudio de materialidad es un proceso en el cual tú vas a identificar y priorizar los temas de sostenibilidad más relevantes dentro de tu organización y a esos grupos de interés, ¿no? ¿Cuáles son los grupos de interés? Mis proveedores, mis inversores o los consumidores, ¿no? Ayuda a las empresas a enfocarse en asuntos que tienen un impacto, ¿no? ¿Cuál va a ser este impacto verde? ¿Cuál va a ser esta parte sostenible que vamos a hacer, ¿no?
¿Cómo realizo un análisis de materialidad? Primero vamos a identificar los temas de sostenibilidad que son relevantes. Esto implica recopilar información sobre temas de sostenibilidad que podrían ser importantes para tu organización. Esto debemos tomar en cuenta que hay que hacer énfasis de qué es importante para tu organización, porque como les dije, tu objeto social o tus actividades van a ser diferentes entre otra empresa. Entonces, debemos centrarnos qué es importante para tu empresa y para tu grupo de interés, ¿no? Vamos a hacer la evaluación de la materialidad, evaluar la importancia de cada tema en sostenibilidad y se va a considerar cuál es el impacto que va a tener en tu empresa. Vamos a priorizar los temas materiales porque pueden salir muchos temas, pero vamos a priorizar y vamos a definir, bueno, yo como empresa Y, X, Z, me voy y va a ser mejor disminuir mi consumo de energía o calcular mi huella de carbono, ¿no? ¿Y qué se hace con esto? Tenemos que comunicar los resultados, ¿no? Se comparten los resultados del estudio de materialidad con los grupos de interés y se utiliza esto para informar sobre el desempeño de la empresa en materia de sostenibilidad, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios de hacer un análisis de materialidad? Que va a haber mayor transparencia y rendición de cuentas, ¿no? Si tú haces muchas cosas, pero no lo visibilizas, tus inversores y tus consumidores van a decir, bueno, nunca me informaron que esta empresa tiene un sello verde, ¿no? Visibilicemos todas las actividades que hacemos en pro de mejorar el ambiente. Una vez que nosotros hemos definido nuestro análisis de materialidad, vamos con definir objetivos y metas estratégicos. Una vez que hemos priorizado los temas materiales, es necesario definir en cada uno de ellos objetivos y metas concretas. Vamos a establecer qué acciones debemos de dejar de hacer o corregir y cuáles otras es necesario que comencemos a hacer y qué debemos continuar haciendo, ¿no? Voy como yo, empresa X, Y, Z, voy a medir mi huella de carbono. En base a eso, voy a decir cuáles son mis objetivos, ¿no? Reducir el agua, reducir mi consumo de agua, reducir mi consumo de energía, voy a hacer la separación de residuos, ¿no? Pero tomando en cuenta que mis objetivos y metas deben ser concretas, no voy a poner muchos objetivos y al final no voy a poder realizar nuestras actividades. Hagamos objetivos y metas que podamos cumplir. No se trata de abarcar mucho y no hacer nada, sino que si tenemos dos objetivos claros, eso es cumplirlos. Definir indicadores claves. Para poder medir los objetivos, es necesario fijar los indicadores de sostenibilidad que nos servirán para determinar el progreso en cada tema material. Una vez definidos, debemos fijar su valor inicial o punto de partida, así como su valor meta a un plazo de tiempo definido. Normalmente se da en tiempo de un año calendario, como mi empresa de enero a diciembre, con estas actividades que yo he realizado, midiendo mi huella de carbono o reduciendo mi consumo de agua, en este año lo logramos o no lo logramos. Definir estos indicadores. Para poder medir los objetivos, es necesario fijar los indicadores de sostenibilidad. Y dentro de los indicadores más relevantes tenemos como medir el consumo de agua, el uso de las materias primas, medir nuestra huella de carbono, cómo vamos en el tema de seguridad y salud laboral, gestión de la diversidad, políticas de equidad e igualdad. No, estos son de los indicadores más relevantes que tenemos para medir el progreso, como les dije. La sostenibilidad, ¿qué es ser una empresa sostenible? Enfocarnos en la parte económica, pero sin dejar a un lado la parte ambiental y la parte social. Aquí tenemos, no, la gestión de la diversidad, políticas de equidad e igualdad. Finalmente, debemos implementar un plan de ejecución. La puesta en marcha del plan requiere primero comunicar el programa con todas las personas involucradas, porque puede ser que la Creo gerencia, que está cerrada la oficina del ingeniero David. No hay nadie. un Ah, no segundito, hay nadie. que alguien está con él. Sería entonces en la obra de estar. Julia, por favor, si Pero estás puedes en cerrar casa. tu micrófono. No, ya lo silencié, ya. Entonces, comunicarle el programa con todas las personas involucradas, porque a veces puede ser que la gerencia tenga toda esta voluntad de medir huella de carbono, de realizar un consumo de agua, poner en marcha estos planes de equidad y diversidad, salud y seguridad laboral. Pero, ¿qué hacemos cuando estos planes no llegan a los trabajadores? No vamos a cumplir porque ellos son como la mayor cantidad o densidad que tenemos en nuestra empresa. O si el área ambiental está desarrollando un proyecto y este proyecto solo lo saben ellos, pero no está el visto bueno de la parte de la gerencia, entonces van a haber estos problemas de comunicación, de que necesito dinero para implementar esto, pero no está socializado. Entonces es mejor comunicar el programa a todas las partes involucradas, gerencia, área ambiental y los trabajadores en general.
Luego lo puedes llevar mucho más amplio a los inversores, a aquellos proveedores y, ¿por qué no?, a los consumidores. Definir responsabilidades individuales y colectivas en cada meta, ¿no? Cada uno debe definir cuál es el rol que va a cumplir. Bueno, yo como la parte ambiental voy a desarrollar el plan, tenemos los trabajadores, ellos, uno de ellos va a ser el jefe que va a visibilizar y va a hacer el cumplimiento y la gerencia, pues, que ellos van a hacer la parte económica, no la parte que va a mover el tema para poder cumplir con nuestros objetivos ambientales y asignar los recursos necesarios para su ejecución. Un segundito. Listo. El reporte y el seguimiento del programa. Esto es necesario para difundir interna y externamente los esfuerzos y resultados de la empresa en materia de sostenibilidad. Para ello se debe definir un reporte de sostenibilidad y un cuadro de mando que permita hacer el seguimiento y ver el avance de cada indicador, ¿no? Siempre es importante hacer un reporte si estamos cumpliendo nuestras metas y nuestros objetivos y hacer el seguimiento dentro del año calendario que vimos, ¿no? Listo. A manera de resumen, no se olvide. ¿Qué es lo principal que debemos cumplir en materia ambiental cuando creamos nuestra compañía? Obtener nuestro permiso ambiental, ya sea un certificado, un registro o una licencia ambiental. Pero más allá de eso, ¿qué hacer para ser una empresa sostenible? No olvidarse que no solo es lo económico, pongamos atención a la parte ambiental, a la parte social y hagamos todo este seguimiento. Utilicemos indicadores claves, midamos nuestra huella de carbono, disminuyamos nuestro consumo de agua, hagamos técnicas o ejemplos de campañas de sensibilización sobre el reciclaje, transporte sostenible. Veamos más allá de cumplir lo normativamente ambiental, ¿no? Veamos más allá. ¿Qué más podemos hacer como empresa para ayudar a cuidar el medio ambiente, ¿no? No nos olvidemos la parte legal, la parte ambiental, para que nuestra empresa pueda seguir adelante y con las reglas del juego claras, ¿no? Cumplir la parte legal y también la parte ambiental. Bueno, eso ha sido para finalizar. Aquí se encuentran nuestras redes sociales. Si tienen alguna pregunta, tanto como la parte ambiental como la parte legal, aquí están nuestros números, nuestras redes sociales y si tienen alguna comunicación, quieren mucho más precisas, nuestros correos electrónicos. En este momento vamos a dar paso a las preguntas. Vamos a dar un minutito por si alguien tiene alguna pregunta, la pueden escribir en el chat o directamente abrir sus micrófonos. Sofía, hay una pregunta en el chat. Nos dice Maribel, he escuchado bastante sobre la huella de carbono, pero ¿en qué nos beneficia el hacer esto? Más bien te doy la palabra. Listo. Básicamente, la huella de carbono es un estudio que nos dice, que nos va a decir nuestras actividades diarias que tenemos en nuestra empresa, cuánta cantidad de gases de efecto invernadero están emitiendo a la atmósfera. ¿Por qué es importante medir nuestra huella de carbono? Porque en base a eso, esto va a ser un informe que nos va a decir qué actividades están generando mayor cantidad de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Una vez que tú tienes el conocimiento y sabes tus actividades, qué impacto están generando, es ahí donde vas a poder actuar. Entonces, si tú no tienes un estudio de huella de carbono, una cuantificación de tu huella de carbono, no vas a saber si el plan de reciclaje que estás haciendo, si tu plan de ahorrar agua o ahorrar energía está siendo concreto, ¿no? Porque no vas a ver qué es la huella de carbono, es el punto inicial que nos va a dar los datos de cuánta energía estoy gastando, cuánta agua estoy gastando, cuántos residuos estoy enviando al botador. Entonces, cuando tú ya haces tus campañas, es como tu punto inicial, el que te va a decir el estado ambiental en el que se encuentra tu empresa. Una vez que tú ya sabes el estado inicial, haciendo tu cuantificación de huella de carbono, puedes ver que cuando tú ya estás implementando estos planes de reducción, sí están siendo eficaces, ¿no? Es como, ya les dije, es este primer prueba o este primer ensayo que nos va a decir cómo está nuestra empresa, ¿no? Cómo está ambientalmente nuestra empresa, ¿no? Como les dije o les cuento, aquí en Ecuador, bueno, la huella de carbono en las partes de Europa está mucho más adelantada. En Ecuador recién se está implementando y tenemos el primer programa que se llama Programa Ecuador Carbono Cero, en donde las empresas van a obtener estas certificaciones, que sea de cuantificación, reducción y carbono neutralidad. Eso es lo que está haciendo Ecuador en el tema de huella de carbono. La siguiente pregunta nos dice Luis Edardo. Tengo una compañía limitada conformada por dos socios. La gerente de la misma falleció. La presidenta desea liquidar la empresa y yo quiero continuar con la misma. ¿Qué me recomienda hacer? La pregunta es para mí.
Luis Eduardo, en la pantalla están los correos nuestros. Si nos puedes escribir, porque se trata de un tema tan puntual que necesitamos alguna información de retroalimentación para ver los escenarios y la mejor salida de acuerdo a tus objetivos. Te invito más bien al correo cg@munorroman.com, remitirnos esta misma consulta para contestar, para primero hacerte las preguntas del caso y luego contestarnos, sobre todo por el tema del tiempo de todos. La siguiente pregunta dice, Sandra nos dice, ¿cuáles serían las consecuencias legales que puede enfrentar una empresa que opera sin una licencia ambiental? Bueno, como consecuencias legales básicamente tenemos multas, ¿no? Hay multas que establece el Código Orgánico del Ambiente, pueden ser multas graves y dependiendo de eso va a ser una multa a la empresa, ¿no? Puede venir cualquier persona en cualquier momento, ir a acercarse a la autoridad ambiental, que puede ser muchas veces de mala fe y decir esta empresa A, X, Y, Z, creo que no tiene un permiso. ¿Qué es lo que hace la autoridad ambiental? Hace una visita a tu empresa y te va a pedir, te va a decir dónde está tu autorización ambiental, el cumplimiento del plan de manejo ambiental. Entonces, si en ese momento que va el funcionario ambiental a pedirte estos documentos que por regla deberías obtener una vez que ya creaste tu empresa o después de 2 años de tenerla, puedes hacer tramitar tu licencia ambiental cuando tu proyecto ya esté operatorio, pero si no lo haces, puede incurrir en sanciones, que básicamente son multas que te hace la autoridad ambiental. Maribel, entiendo que se refiere a la huella de Huella de carbono, carbón. pero si tengo esta certificación, ¿tengo algún beneficio o ser competi- sería ser competitivo Repetitivo. ambientalmente? Actualmente en Ecuador, calcular o cuantificar tu huella de carbono más es un reconocimiento honorífico, ¿no? Que te dan una relevancia entre los productores, entre tu competencia. Pero tomemos en cuenta, por ejemplo, como les dije, la Unión Europea va mucho más adelante en el tema de huella de carbono. Ellos, algunos importadores, ya les están pidiendo que su empresa tenga o que su empresa cuente con la cuantificación de huella de carbono. Te puede ayudar, por ejemplo, a ganar concursos porque les van a tomar mayor énfasis a aquellas empresas que ya han calculado su huella de carbono, ¿no? Porque le estás dando un plus más a tu empresa para que por algún tema seas más competitivo que otro. En resumen, en Ecuador es más bien imagen reputacional u honorífica, ¿no? Pero no dejemos de lado, si tú eres un importador y quieres ir a la Unión Europea, entonces van a tener énfasis en que ya hayas cuantificado tu huella de carbono. Bueno, creo que no habrían más preguntas. Listo, Maribel, con gusto. Pues sí, si no habrían más preguntas, entonces, doctora Lorena, agradecerle por el día de hoy, por la intervención. No se olviden, si tienen alguna pregunta, escríbanos a las redes sociales de Oikos 360 o Muñoz Roma, en compañía de abogados, ¿no? Les recuerdo que el video del webinar del día de hoy va a ser basado a los grupos de WhatsApp, por si alguno quisiera revisar. Igual van a estar nuestras redes sociales y estamos abiertos a contestar cualquier duda, ¿no? Muchas gracias por estar una vez más en nuestros webinars mensuales que tenemos. Gracias a todos, un gusto.